Y el tema de hoy, como ustedes pueden ver ahí, es pasando a un nuevo nivel de fe. Pasando a un nuevo nivel de fe. ¿Cuántos tienen fe? Pero Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra está en Marcos 4, Marcos 4, versos 35 al 39. Vamos a leer Marcos 35 al 39. 4, 35 al 39. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Esta hermosa palabra del Señor, esta maravillosa historia, nos vemos en un momento dado donde Jesús ordena a sus discípulos, después de haber ministrado, después de haber hablado a una multitud en ese día, ordena a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago, al otro lado del mar. Y es una historia que tiene cierto parecido a la que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de que Jesús envió a los discípulos, después de alimentar 5,000 personas, envió a los discípulos a que pasaran al otro lado del lago, pero los envió solos? Ellos fueron solos y después Jesús llegó caminando sobre las aguas, y conocemos la historia de lo que pasó con Pedro más adelante. En este momento Jesús les está diciendo: pasemos al otro lado. Él despide a la multitud y dice que él estaba en esa barca y habían otras barcas con él. Pero Jesús estaba con ellos en ese momento. En este momento Jesús no los envió a que siguiesen adelante, sino de que él estaba con ellos en la barca. Una de las cosas que nosotros experimentamos como cristianos es que nos sentimos confiados cuando vemos la mano de Dios, y en otros momentos, cuando no estamos viendo la mano de Dios, comenzamos a temer. En el primer caso, Jesús los envió al frente, los envió adelante, y después Jesús llegó donde ellos. Pero antes de que Jesús llegara donde ellos, la palabra dice que estaban siendo azotados por las olas, que había mucho oleaje, que había mucho fuerte, el viento estaba fuerte y las olas estaban azotándolas, el viento era contrario y no podían avanzar mucho, y en eso llegó Jesús y después todo se calmó. Pero en este momento Jesús está en la barca con ellos, y uno dirá: bueno, ahora Jesús está con nosotros en la barca, las cosas nos deben ir mejor. Pero entonces volvió otra vez el mal tiempo a llegar a sus vidas. Dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Bendito Jesús. Y ahora vemos una situación muy similar a la que estaban viviendo anteriormente, cuando Jesús los había dejado solos, pero ahora Jesús estaba con ellos en la barca. Y él estaba en la popa, Jesús estaba ahí durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una de las cosas que nosotros experimentamos muchas veces es cuando creemos en Dios, confiamos en su creacer en nuestra vida, creemos que Él está con nosotros, lo predicamos, lo enseñamos: Dios está conmigo, Dios pelea por mí, Dios promete muchas cosas que siempre va a cumplir en nuestras vidas. Pero hay momentos donde parece que Dios está durmiendo. Cuando parece que Dios está durmiendo,
Él solo espera que tengas un poco de fe. Hay unas situaciones en las que Dios aparentemente como que te va a dejar solo, que sigas caminando, que sigas hacia adelante. Cuando vamos tomados de la mano de Dios, que sentimos esa mano, vamos confiados. Pero llega un momento dado en que Él como que nos suelta y te dice, sigue hacia adelante, sigue caminando. Pero ese es el momento en que no nos gusta porque tendemos a perder confianza. Pero Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Tú tienes fe ahora, ¿verdad? ¿Tienen fe? Ustedes tienen fe. Ustedes tienen fe. Amén. Creemos, tenemos fe en Dios. Pero nuestra fe tiene que ir en aumento. Nuestra fe no puede ser la misma fe que la que teníamos hace 2 años, la que teníamos hace 10 años, no sé, el momento en que te convertiste. Pero tu fe no es la misma que el día que tú te convertiste. El día que te convertiste tuviste fe de que fuiste salvo, de que te limpió con tu sangre preciosa y tus pecados fueron perdonados. Y tu fe fue paulatinamente creciendo a través de situaciones que Él fue permitiendo. Tu fe fue en aumento, fue creciendo. Por ahí hay momentos donde Dios quiere afirmar aún más tu fe, quiere subir tu nivel de fe. Y en ese momento donde Dios te dice, entra en la barca y pasa al otro lado. Era sencillo lo que tenían que hacer, simplemente tenían que pasar al otro lado. Era una orden que suele oírse como algo muy fácil para hacer. Pero cuando Dios te dice que pases al otro lado, Él no te dice que pases al otro lado solamente para que llegues al otro lado. Es porque en la travesía tienes que aprender una serie de experiencias, una serie de situaciones en las cuales tu fe va a ser aumentada. Esta es una noche donde la fe de ellos tenía que cambiar su percepción. Porque ahora están acostumbrados a ver a Jesús. Ese día hubo milagros. Si usted mira hacia, un poco más atrás en las escrituras, ahí en Marcos 4, usted va a ver que Él le predicó una multitud, habían sanidades. Y cuando tú estás con Jesús en el apogeo del ministerio, en las sanidades que está haciendo, en el poder que se está moviendo, tú te sientes confianza, esa confianza de estar con Jesús. Cuando tú lo ves accionando, yo veo un hombre así, que está poniendo las manos sobre los enfermos, y los enfermos están siendo sanados, yo agarro confianza y digo, yo no me salgo del lado de este hombre. Yo no me salgo del lado de él porque aquí hay poder. Cualquier cosa, el poder de este hombre está ahí. Cualquier situación que pase, no, ahí está el poder de Dios sobre este hombre. Y uno agarra confianza. Y uno coge esa, ¿verdad? Uno coge vuelo. Uno se siente que uno tiene esa fortaleza espiritual para poder mantenerse en este camino. Pero de momento, cuando llega la ola a azotar, cuando llega el viento a azotar, cuando tú estás siendo azotado fuertemente por las inclemencias del tiempo, por la situación que estás experimentando, y de momento tú ves que esa persona que ha estado haciendo tantos milagros está durmiendo, comienza la preocupación. Pero cuando esa persona, que es nuestro Señor, aparentemente está durmiendo, Él no está durmiendo, sabemos que no está viendo en todo tiempo, por eso lo está esperando que tengas un poco de fe. Lo que te está pidiendo es que tengas fe. Lo que te está pidiendo es que cuando tú no veas a Dios en el medio de la situación, cree que todavía Él sigue en medio de tu situación. Cuando tú piensas que Él ya no está, cuando tú piensas que Él no te está viendo, cree que Él te sigue viendo. Cuando tú piensas que Él no te está viendo, cree que Él te sigue oyendo. Para tú pasar a un nuevo nivel de fe, tú tienes que creer. Aquí tú tienes que creer. Aquí tú tienes que tener confianza en Dios. Es fácil tener la confianza en Él cuando tú lo ves con tus ojos haciendo todo, pero cuando no lo ves, cuando está durmiendo aparentemente, ahí es donde la fe nuestra es sacudida. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Jesús les dijo en el verso 40 al 41, y les dijo, ¿cómo? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué les recrimina Jesús a ellos? Su falta de fe.
¿Qué les está diciendo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando comenzó a hundirse en el agua? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y constantemente en el ministerio de Jesús, en su historia, vamos a ver que el mayor problema del hombre no son sus imperfecciones o sus errores, es su falta de fe. Jesús, cuando iba a los pecadores, Jesús no le estaba sacando en cara los pecados a la gente. Usted lo oyó haciéndole. Cuando él llamó a Mateo, ¿qué le dijo a Mateo? Sígueme. Mateo era un recaudador de impuestos. Él le puede haber dicho, tú eres un pillo, tú eres un ladrón. Jesús lo que le dijo es, sígueme. Y dice que Mateo dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Igualmente Zaqueo. Zaqueo, que estaba trepado ahí en el árbol, chiquitito, quería llamar la atención de Jesús. Y Zaqueo tenía fama, tenía mala fama. Otro recaudador de impuestos. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, canteladrón, tú debes estar en la cárcel. Tú mereces el castigo de Dios. ¿Qué le dice Jesús a Zaqueo? Bájate de ahí que hoy me quedo en tu casa. Usted nunca va a ver a Jesús, a menos que fueran los hipócritas fariseos. Usted nunca va a ver a Jesús acercándose a los pecadores diciéndole, mira, pecador, tú haces esto, tú haces lo otro, sin vergüenza, hijo del diablo. Jesús nunca estaba con ese lenguaje. Amén. Él no le recriminaba el pecado a nadie. Cuando vino la mujer adúltera que querían apedrear, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Él estuvo de acuerdo con lo que iban a hacer. Estuvo de acuerdo con que la apedrearan. La ley lo aprobaba. La ley lo aprobaba. Pero Jesús los acusó en su conciencia. Los puso a pensar. Y la primera piedra, que esté libre de pecado. Y eso fue suficiente para que aquella gente fuera acusada en su conciencia y soltaron las piedras. Y cuando Jesús se acerca a la mujer, Jesús le pregunta, ¿te apedrearon? ¿Te castigaron? Y ella le contesta que no, y Jesús dijo, yo tampoco. Yo no vengo a condenarte. O sea que en ningún momento usted ve a Jesús condenando a la gente. Tú eres esto, tú eres los otros. Lo único que Jesús muchas veces le recriminaba a sus seguidores fue su falta de fe. Cuando les faltaba la fe, ahí era que Jesús les decía algo. Porque si algo que Él quiere que nosotros tengamos es que tengamos fe. Que nosotros creíamos de verdad. No somos creyentes porque tenemos fe. No puedo llamarme creyente si no tengo fe en Jesús. No me puedo hacer llamar que creo que soy un creyente si no creo a sus palabras. Si no estoy, ¿verdad?, alineado a su propósito. Cuando usted va a la historia de Lázaro, ¿se acuerdan la historia de Lázaro? Una historia famosísima. Juan 11, 39 al 40. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Jesús, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nuevamente, Jesús, ¿qué es lo que le recrimina? La fe, la falta de fe que había en esta mujer. Claro, la situación de Lázaro es una situación extraordinaria porque Lázaro llevaba 4 días muerto. Y cuando Lázaro lleva 4 días muerto, la esperanza ya se perdió totalmente. Es una sensación de que Dios llegó tarde, de que ya es demasiado tarde para Dios obrar. Llegó tarde, ya murió hace 4 días. ¿Qué va a pasar ahora? Y a veces nos sentimos así muchas veces que creemos que ya es tarde para que Dios obre. Pero nunca es tarde para que Dios obre, porque para Dios no hay nada que sea temprano o que sea muy tarde. Él tiene su tiempo exacto para hacer lo que Él tiene que hacer. Y a veces se nos hace difícil comprender esto, pero Dios tiene su día. No es el día tuyo, no es el día que tú crees, pero Él tiene su día. Y aunque aparentemente la obra tarda, aparentemente ya es muy tarde, pero Dios siempre de una u otra forma hace algo. Él siempre llega a tiempo. Y en el caso de Lázaro y esta familia, aunque él llega 4 días después de su muerte, él simplemente quería mostrar su poder y mostrar su gloria.
quita la piedra. Quita la piedra. Cuando Jesús te da la orden de quitar la piedra, tú no te puedes cruzar de brazos ni puedes comenzar a estar cuestionándole al Señor. Porque a veces nosotros le cuestionamos a Dios cómo Él quiere hacer las cosas. Le cuestionamos a Dios su proceder. Le cuestionamos a Dios por qué esto, por qué lo otro, por qué tú haces de esta forma, por qué tú permites esto, cómo es que tú quieres hacer esto, por qué tú quieres que yo haga esto. Hay mucha gente que pelea con Dios. ¿Por qué tú quieres que yo haga esto? ¿Por qué tú lo llamas a otro? No peleaba Moisés con Dios. No trató Moisés de evadir el ministerio que Dios le había puesto en sus manos. Moisés de todas formas trató de zafarse. Soy tartamudo, yo no tengo experiencia, yo no sirvo para hablar frente a la gente, no me van a creer. Él buscó todas las formas de zafarse del llamado que Dios tenía con él. Pero no pudo. Al final tuvo que aceptar lo que Dios había determinado sobre tu vida. Hay unos casos, hermanos, donde no podemos entender muchas veces, pero hay casos en los que Dios, cuando te dice que hagas algo y tú no quieres hacerlo, Dios de una forma te fuerza a hacerlo. Yo sé que el libre albedrío, y yo creo en el libre albedrío, Dios nos da esa opción de elegir si obedecemos o no. Pero hay unos casos en la palabra donde usted ve que no había chance de zafarse. Y Moisés fue uno. Jeremías fue otro que él dijo: voy a dejar de predicar en tu nombre, estoy cansado, no me oyen, no me escuchan, ya no voy a hablar más en tu nombre. Y dice que cuando él hablaba esa palabra, cuando expresaba estas palabras ante Dios, dice que sintió un fuego en sus huesos. Dice que sintió un fuego en sus huesos que no podía resistirlo. Dice que él trató de resistirlo, él trató de poner la carta de renuncia, pero Dios no lo dejó. Eso fue lo que él hacía. Yo me quito ya de todo esto, si esta gente no me escucha. Él le decía el profeta llorón por algo le decía el profeta llorón. Y no era que era muy sentimental, es que no le hacían caso. Pero tenía que dar la palabra que Dios le había puesto en sus manos. Y el día que él dijo, renuncio, Dios le dijo, no hay que renunciar. Cogió la carta de renuncia y se la rompió en la cara. Sintió un fuego que estaba en sus huesos, que no pudo resistirlo. Entendiendo él que él tenía que cumplir con la palabra de Dios. Jonás fue otro caso. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás dijo, yo no voy para Nínive. Yo quiero esa gente muerta, esa gente son malos, yo quiero que tú los destruyas. Ese era el corazón de Jonás. Ese era el corazón de Jonás. Se fue para Tarsis, para el otro lado, pero allá Dios lo trajo. Allá Dios lo fue persiguiendo y sabemos la historia de cómo él tuvo que regresarse a cumplir con el llamado de Dios. O sea que si tú eres uno que estás pensando en dejar lo que estás haciendo o en negarte a hacer lo que Dios te está pidiendo, ten cuidado porque Dios puede forzarte, Dios puede cogerte el brazo y torcerte y decir, tú tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Sí, hay casos que son así. Yo sé que existe un libre albedrío, pero hay días en que Dios dice, lo vas a hacer porque yo dije que lo vas a hacer. Dios te está diciendo muchas veces, quita la piedra. Dios te está diciendo en muchas ocasiones, quita la piedra, quita la duda, quita lo que está estorbando lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo y no necesito que tú hagas algo. Y le dice Jesús a esta gente, quita la piedra. Y Marta, la hermana, acuérdense que Marta era la que estaba a los pies del maestro la primera vez que lo fue a visitar, ¿se acuerdan? Ahí estaba la hermana María, ajorada, fregando, cocinando, haciendo todo, limpiando la casa y mirando a Marta de ladito porque Marta estaba escuchando a Jesús. Esa era la misma. Y Marta había recibido palabra de Jesús. Y el mismo Jesús está diciendo, Marta recibió la buena parte. Pero ahora Marta está inundada por las tristezas, creyendo que Jesús ha llegado tarde. En cierta forma ella está como sintiendo, oye, pero tú como que si hubiera llegado antes, esto no habría pasado. Pero muchas veces lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Amén. Tiene que estar a tu lado. Lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Aunque duela, aunque en un momento no tiene ningún sentido. No tenía sentido para esta familia que Lázaro muriera. Ya habían conocido de los milagros que hacía Jesús. Sabían que Jesús resucitaba, que Él sanaba. Ellos decían, si Él hubiera llegado antes de que Él muriese, Él lo hubiese sanado. Pero Jesús ahora quería glorificarse, le dice a Marta, quita la piedra. Y ella rápido dice, no, hiede, muchacho, lleva 4 días de muerto. No abras ahí, no abras eso.
no quita esa piedra. La falta de fe, Dios está esperando que tengas fe. Muchas veces Dios te está diciendo quita la piedra y nosotros pensamos, pero es que ya es tarde, es que ya no es lo mismo. Cuando Dios te dice quita la piedra, quítala. Cuando Dios te dice muévete, muévete. Cuando Dios te dice habla, habla. Cuando Dios te dice levántate, levántate, bendito Jesús. Jesús le está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Es necesario que nosotros creamos y que si queremos ver su gloria, tenemos que creerle. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. ¿Quieres ver la gloria? Amén. Pues cree. Tienes que creer. Es necesario, es importante que creas. Ahora, ¿para qué Jesús quiere llevarte a un nuevo nivel de fe? Vamos a leer un momentito aquí, vamos a la palabra, vamos a leer Biblia un momento. Vamos a leer Marcos 5. Vamos a leer Marcos 5. Porque Jesús no está diciéndole que pasen al otro lado, es por algo, no es por nada. Y aquí vemos otra historia famosa. Esto es lo que pasa, inmediatamente ellos pasan al otro lado. La tempestad se calmó, todo el mundo estaba maravillado. Wow, este hombre, la naturaleza le hace caso. Detiene el viento, la lluvia, la tempestad, increíble. Maravillados todos. Pero ahora tenían que enfrentar a esta persona. Marcos 5, vamos a leer del verso 1 al 13, rapidito aquí. Vinieron al otro lado del mar, o sea, llegaron a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morado en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este es el cuadro con el que tú te vas a presentar, y no te asustes, no es que te vas a encontrar un gadareno, pero este es el cuadro con el que tú te vas a presentar cuando tu nivel de fe suba. Dios sube tu nivel de fe de antemano porque sabe los peligros que vas a enfrentar en el futuro. Una de las razones por las cuales te permite que tu nivel de fe suba a través de una situación difícil es porque ahí ya vio tu futuro, para que cuando llegue el momento en que tengas que enfrentarte a otro problema mayor, tu nivel de fe ya está al nivel de una forma que ya tú puedes permanecer firme en el camino del Señor. Las pruebas al principio, que tú pasaste al principio, no comparan con las que vienen después. Y eso lo aprendemos en el caminar. Esto está más difícil que lo que yo enfrenté hace un par de años. Pero tu nivel de fe ahora es mayor porque Dios permitió una situación en la que tú creíste y tu nivel de fe subió. Y ahora estás preparado para enfrentar la otra tormenta que viene sobre tu vida. Todos sabemos que aquí en esta vida hay muchas tormentas. No es una sola prueba. ¿Cuántos pueden testificar que usted ha tenido muchas pruebas? Muchas. Muchas. ¿Ah? A veces parece que hay un diluvio de lluvia, un diluvio de problemas cayendo uno tras el otro. Hay unas épocas en la vida donde estamos en medio de esa tormenta y de esas situaciones difíciles que parecen no terminar. Y a veces hay unas que terminan, Dios se glorifica, pero usted de momento, siempre hay algo, ¿verdad? Que usted como que siempre tiene que estar orando por una situación. Siempre Dios permite que tú estés pasando por algo para que lo busques, te acerques a Él.
Dios te dice, bástate de mi gracia, yo voy a obrar en unas situaciones, en esto todavía no voy a obrar, para que me sigas orando, para que sigas buscando mi rostro y te sigas fortaleciendo en tu fe. Por eso ellos ahora, Jesús les dice, pasen al otro lado del lago. Jesús ha visto el panorama, Jesús sabe a lo que va al otro lado, los discípulos no saben. Y llegan donde este hombre, famoso, ¿verdad? Su historia, el hombre, el gadareno, endemoniado completamente. Vemos, no era cualquier demonio lo que tenía. Esto no era un demonio, esto no era un demonio. Hay demonios que salen con un estornudo, pero este no salía tan fácil. Estaba atado, la gente no quería bregar con este hombre, lo ataban y rompía las cadenas, las hacía pedazos, dice. Estaba violento, daba voces en la noche, la gente le tenía miedo. Y Jesús lo empezó a reprender. Fíjate que los mismos demonios fueron donde él, este hombre lleno de demonios, se va donde Jesús. En el verso 7 dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios tienen que reconocer que él era Jesús y que era Hijo del Dios Altísimo. Había ese reconocimiento, podían reconocer. El mundo espiritual sabe quién está bien y quién está mal. El mundo espiritual sabe quién tiene la unción y quién no tiene la unción. Y ellos reconocieron a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús les pregunta en el verso 9 que cómo se llamaba, y dicen, Legión me llamo porque somos muchos. Y vemos la historia de cómo ese hato de cerdos que estaba ahí al lado, recibieron todos estos demonios, más de 2000 cerdos terminaron ahogados en el mar. Pero este gadareno terminó libre. Este gadareno fue liberado. Las cadenas que habían en él, no importa cuántos demonios habían sobre él, este hombre fue liberado. Cuando Dios te dice que pases al otro lado, es por un propósito. Y Dios en el camino hacia el otro lado te va a preparar para que el propósito se cumpla cuando llegues al otro lado. Cuando Dios te dice, pasa al otro lado, pasa sin miedo, porque Él ya se está glorificando de antemano. Usted sabe que es lo más maravilloso de esta historia y lo más curioso de esta historia. Es que Jesús les dice que pasen al otro lado para ministrarle a uno solo. Para ministrarle a uno solo. Miren lo que dice Marcos 5:21. Después de que ya el endemoniado ha sido liberado, y el endemoniado, el endemoniado ahora, el gadareno, le dijo a Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero montarme contigo en la barca y seguir contigo. Y Jesús le dijo, no, quédate aquí y predícala a los tuyos, testifícala a los tuyos. Y él comenzó a testificar a los suyos, se quedó en su área, pero Jesús no se quedó ahí en Gadara. Jesús no se quedó ahí a predicarle a la gente. Jesús libertó a uno para que se quedase predicando a la gente. Y dice que él se regresó nuevamente a la orilla en el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, los hizo pasar al otro lado para ministrarle solamente a uno. Él no le ministró multitudes. Él no se paró. Eso no fue una gran campaña donde estaba todo el mundo siendo sanado. Solo a uno le habló Jesús. Solo a uno que fue liberado, se convirtió y ahora es predicador de la palabra del Señor. Cosas que a veces no entendemos, pero cuando vemos el resultado final, vemos que Dios siempre muestra su grandeza. No tiene sentido pasar al otro lado, pasar por una tormenta, pasar por los vientos y la tempestad para solo hablarle a uno. Pero siempre es resultado de las cosas grandes que tú haces en las manos de Dios. Aunque parezca que el resultado es poco en un principio, Dios siempre va a multiplicar la bendición que tú has dejado en otro lado. No pienses que lo que hiciste fue poco. No importa que a lo mejor tú pienses, oye, pero después de todo este esfuerzo para esto solamente, nunca pienses de esa forma, no pienses de forma escasa. Porque cuando Dios ha permitido que tú pases por la tempestad y la tormenta, Dios lo que hace es multiplicar en grande manera la obra que Dios ha puesto en tus manos. Aunque al principio parezca escaso, pero un día tú vas a oír más adelante
wow, qué grande bendición hay al otro lado. Por algo que empezó con algo pequeño, pero Dios multiplicó de manera grande. Termino con este testimonio corto que Dios me permitió experimentar en un momento dado donde yo hasta me enojé, me puse como que triste de momento, porque un momento dado en Puerto Rico, cuando estaba en Puerto Rico, Dios me permitió presidir los jóvenes adultos en el distrito de Puerto Rico. Y una de las tareas que yo me tracé en el primer año fue visitar todas las reuniones de ministros en todas las sesiones en Puerto Rico. Yo vivía en Humacao y había 10 secciones en la isla. Las más obviamente de lejos son las que están en el área oeste. Y me tocaba este día ir a Mayagüez, al otro lado, de Humacao a Mayagüez. Esa es la isla completa, de un lado al otro. Y la idea era que todos los ministerios, todos los líderes del ministerio iban a llegar a estas iglesias y que los pastores de esa área iban a llevar a los líderes de su iglesia para recibir las conferencias que nosotros íbamos a dar. Esa era la idea. O sea, se supone que el líder de los jóvenes distrital, de damas y de caballeros, iban a estar allí porque allí iban a estar los caballeros, los líderes de damas, los líderes de jóvenes de las iglesias de esa sección. Esa era la idea. Y yo llegué emocionado de que iba para Mayagüez, iba para el otro lado. Y me tomo eso son casi 3 horas de camino, y llegué allí. Llegó el momento en que repartieron los repartieron por los salones, me mostraron el salón donde yo iba a dar, el taller que iba a dar, y allí solamente había una pareja. Una pareja es lo que había allí. Yo me quedé esperando, no viene más gente, no, solamente estos dos los que van a estar aquí. Esa fue la experiencia que yo viví. Solamente 2. Yo dije que yo vengo de Humacao para correr toda la isla al otro lado para solamente hablarle a 2 personas. Pero ¿sabes una cosa? Yo sabía lo que yo iba. No sabía cuántos iban a estar. Obviamente esperaba mucho más gente, pero solamente había una pareja allí. Solamente un pastor de esa área llevó los líderes de su iglesia. Yo le di la conferencia a los 2. Una vez Nino González me dijo, allá en Puerto Rico, cuando él era líder del distrito, era el superintendente, una vez me dio un consejo a mí que yo sé que él se lo ha dicho a muchos jóvenes en su vida, y estoy seguro que lo que me dijo a mí, él se lo ha dicho a un montón de gente en su vida. Él me dijo que cuando estuviera predicando solamente a 5, le predicara como si hubieran 10,000. Él me dijo, si lo que son 5 predica, imagínate que hay como 10,000 personas. Sí, porque donde hay más gente, la gente tiende como que a lucirse un poco más. Y yo tomé ese consejo y yo le di a aquellos 2 aquel taller como si aquello estuviera allí lleno. Yo después estaba como que un poquito desanimado, no le digo que estaba como que, oye, este esfuerzo que uno hace, gasolina que uno gasta, y uno esperando, ¿verdad? Como que ver otra cosa. Pero sé que Dios me estaba pasando al otro lado. Yo lo que hacía era por un momento me estaba pasando al otro lado. Y me permitió pasar por esa experiencia por la cual doy gloria a Dios. Porque después yo vi fruto de lo que Dios estaba haciendo. No lo vi en el momento, pero después supe del fruto de lo que Dios estaba haciendo. Y oí de la multiplicación y la bendición que después siguió llegando al lugar donde yo había ido. En un principio uno cuestiona, pero no es el momento de cuestionar, es el momento de creer. Porque Dios simplemente me estaba llevando a un nuevo nivel de fe, que no entendí en el principio, pero después vamos a comprender.